Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia. Hoy contamos en Panorama de la Ciencia con el Dr. Johnfredy Barrera, docente e investigador de la Universidad de Antioquia, quien informará a la audiencia sobre sus investigaciones en óptica. El profesor Johnfredy Barrera Ramírez es físico, magíster en física y doctor en ciencias física de la Universidad de Antioquia. Las áreas de investigación del profesor Barrera están relacionadas con el procesamiento óptico de información y métodos ópticos para la encriptación y validación de información. El doctor Barrera se ha desempeñado como coordinador del Grupo de Óptica y Fotónica del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Dentro de las múltiples distinciones que ha obtenido el doctor Barrera están: mención de honor en la convocatoria de Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar 2014. Fue nombrado miembro senior de la Sociedad de Óptica de América en 2015. Ha sido incluido en el comité editorial de la revista Helión de la plataforma científica de Elsevier en el área de Ciencias Físicas 2015. Obtuvo el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría Investigador de Excelencia por parte de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 2015. El doctor Barrera es autor de más de 50 artículos científicos publicados en revistas especializadas y ha dirigido 6 trabajos de pregrado y tesis de maestría y doctorado. Profesor Johnfredy Barrera, muchas gracias por participar en Panorama de la Ciencia y precisamente en esta finalización de la 4ª temporada de Panorama de la Ciencia, precisamente en el Año Internacional de la Luz y tratando con usted el tema de la óptica. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación para participar en este espacio. Realmente es un gusto poder hacer parte del programa. Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer y agradecer el papel protagónico que ha tenido la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en cabeza de su presidente, el doctor Enrique Forero, en la celebración del Año Internacional de la Luz. Y también quisiera destacar el liderazgo que ha tenido el doctor Román Castañeda, miembro de la Academia, en las actividades realizadas en Medellín. Visión científica. Profesor Barrera, iniciemos por describirle a los oyentes la importancia de la óptica en la transmisión y el procesamiento de información. La óptica está jugando un papel protagónico en el manejo de la información desde el punto de vista de su registro, procesamiento y transmisión. Es un hecho comprobable, en especial en todas aquellas tecnologías que tienen posibles aplicaciones en los sistemas de comunicación. En realidad existen muy buenas razones para considerar el uso de las nuevas tecnologías de procesamiento óptico de información debido a la inherente capacidad de procesar en paralelo que tiene la luz, a diferencia de los computadores electrónicos que procesan en serie, y además el número de grados de libertad que ofrece la óptica. Estos elementos son de gran utilidad para el registro y la transmisión de información. Como una de las áreas que más se ha desarrollado en los últimos años, podemos destacar el uso de la luz para transmitir información. Esto debido a las implicaciones prácticas con un gran impacto desde el punto de vista tecnológico. Un ejemplo, el ejemplo más común al que podemos hacer referencia, es el uso de las fibras ópticas que se usan ampliamente en comunicaciones. Estas fibras permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia por medio de la luz, con velocidades superiores a las de un cable convencional. Otro de los ejemplos que tienen gran vigencia es el uso de la luz para seguridad, lo que se llama actualmente seguridad óptica, y es proteger información usando la luz en lugar de los algoritmos digitales convencionales. Esta nueva área de investigación ha presentado un gran desarrollo en los últimos años porque tiene un gran potencial para una aplicación práctica, es decir, que pueda usarse a su vez desde el punto de vista práctico como un reemplazo o una variación de los sistemas actualmente disponibles que son los sistemas digitales. Doctor Barrera, detengámonos un momento en las razones por las cuales la óptica tiene estas ventajas de velocidad y versatilidad tecnológica en la transmisión y procesamiento de información. ¿Dónde radica esa ventaja que ofrece respecto a sistemas convencionales?
Como todos sabemos, ¿cierto? La velocidad de propagación de la luz es una velocidad muy grande, ¿cierto? Comparada con la velocidad, por ejemplo, de un carro de Fórmula 1, ¿cierto? Eso hace que uno pueda transmitir información a una gran velocidad, ¿cierto? A diferencia de si lo envías, por ejemplo, por un cable. Entonces, la velocidad de propagación de la luz es un elemento fundamental en la rapidez de transmisión que se usa actualmente en los sistemas de fibra óptica. Eso por un lado. Y por otro lado, las características básicas de la luz, lo que se llaman grados de libertad, elementos como la polarización o la longitud de onda de la luz, son elementos que permiten codificar la luz. Usar esos elementos de codificación para una mejor transmisión y más seguridad en la luz. Básicamente esos dos elementos, ¿cierto?, son los que permiten distinguir el uso de luz para transmitir información con respecto a los medios convencionales, como por ejemplo un cable, que son los medios que se usaban antes, pero que ahora han sido reemplazados por los medios de transmisión de luz, como las fibras ópticas. Muy bien, y antes de entrar en el tema de los sistemas ópticos aplicados a seguridad, cuéntenos específicamente de sus investigaciones en cuanto a transmisión y procesamiento de información con aplicación de óptica. Nosotros en el grupo nos hemos enfocado básicamente a un estudio teórico experimental, ¿cierto?, de las aplicaciones de la luz, cómo se comporta la luz y las interacciones de la luz con la materia. Nuestro grupo siempre ha sido un grupo de investigación básico, ¿cierto?, con un enfoque teórico y experimental, y hemos trabajado ampliamente en el uso de la luz, ahora últimamente, para validar información, es decir, que uno pueda reconocer que un dato es válido o no, o un dato o un elemento está en una escena o no está en una escena, y cómo poder proteger información usando luz. Otros trabajos que hacemos dentro del grupo tienen que ver con correcciones de problemas visuales. Por ejemplo, actualmente trabajamos en un tema muy interesante y es cómo corregir la presbicia usando sistemas ópticos. Hemos usado la luz para medir deformaciones por calor o por tensión mecánica. Esos fueron los primeros trabajos que hicimos, y además unos estudios muy teóricos sobre campos complejos que hemos usado pues más desde el punto de vista teórico y experimental que hacia lo aplicado. Muy bien, ahora sí entremos en los detalles en cuanto a sistemas ópticos aplicados a seguridad. Pues quisiera introducir un poco el tema porque muchas veces esto resulta un poco árido para la audiencia. Entonces, debemos recordar que los sistemas de seguridad tienen como objetivo asegurar la protección de la información y bienes de los ciudadanos, instituciones y empresas. Estos sistemas ofrecen alternativas para, por ejemplo, proteger las claves de seguridad que se usan para ingresar a las cuentas de correo electrónico o las cuentas de redes sociales o realizar pagos o transacciones electrónicas vía Internet. Esta es una forma de evidencia pues la importancia que tiene la seguridad de la información en los últimos años. Los sistemas que permiten proteger la información se llaman usualmente sistemas de encriptación. Son conocidos usualmente con ese nombre. Los que actualmente tú puedes comprar son simplemente basados en algoritmos digitales. Son como líneas de comando en un lenguaje de programación. Pero la experiencia ha mostrado, se ha divulgado mucho por los medios, que los sistemas que en un momento se pensaron seguros, finalmente fueron vulnerados. Eso implica que a medida que la gente que trabaja en seguridad genera nuevos sistemas digitales para proteger información, en esa misma medida otras personas buscan vulnerar esos sistemas. Entonces, en la actualidad hay una competencia entre la gente que genera los sistemas y esta otra gente que vulnera esos sistemas. Debido a esa competencia, entonces en la actualidad el área de la protección de información por medios ópticos ha presentado un gran desarrollo. Ese desarrollo se ha enfocado básicamente en dos líneas. Uno, mejorar los sistemas actuales, los sistemas digitales, y otro, ofrecer nuevas alternativas para proteger datos. Y entre esas nuevas alternativas, la seguridad óptica aparece como una alternativa muy viable debido a las características que mencionaba arriba. Alta velocidad de procesamiento y las características propias de la luz, que hacen que uno pueda generar sistemas muy seguros. Y los sistemas que se han generado con estos sistemas, con los procesadores ópticos, han mostrado hasta ahora que no son vulnerables. Es una de las ventajas de esos sistemas ópticos, ¿cierto? Es que trabajan con una metodología completamente diferente a los sistemas digitales. Los sistemas digitales son líneas de comando en un lenguaje de programación, mientras que los sistemas físicos ópticos son un sistema físico que se basa en el uso de la luz para proteger la información. Esa diferencia en la metodología hace que los sistemas físicos ópticos sean más seguros que los sistemas digitales.
Profesor Barrera, en este bloque continuamos con algunas de sus investigaciones específicas en el campo de la óptica. Explíquenos su estudio sobre la calidad de las autoimágenes por el efecto pupila. Sí, nosotros en el grupo, como te decía anteriormente, nuestro grupo se formó en 1972 y es un grupo de ciencia básica, enfocado básicamente a estudios teóricos y experimentales. Con ese concepto de estudios teóricos experimentales, yo inicié mi maestría en el estudio del efecto que se llama efecto Talbot o efecto de autoimágenes. Entonces, pensemos en un objeto periódico. Pensemos, por ejemplo, en un arreglo como un tablero de ajedrez, donde cada casilla del tablero en cada casilla del tablero se tiene un objeto, y es el mismo objeto. Entonces tengo un arreglo cuadrado de casillas de ajedrez, donde en cada casilla tengo un objeto y ese objeto se replica. Si yo ilumino con un láser ese tablero, enfrente del tablero obtengo por propagación de la luz imágenes réplicas de lo que tengo en el tablero. O sea que tengo réplicas de un tablero de ajedrez donde en cada casilla tengo el mismo objeto. Tengo un objeto periódico, si ilumino con luz, por simple propagación de la luz, voy a obtener réplicas del objeto. Eso es lo que se llama efecto de autoimágenes. Por simple propagación de la luz, sin tener ningún elemento entre la réplica del objeto y el tablero, que es el objeto, puede obtener réplicas de objetos periódicos. Ese fue un tema muy estudiado desde hace muchos años, desde el punto de vista teórico. ¿Qué ocurría? Que se había estudiado teóricamente, pero se estudiaba pensando que el objeto era infinito, es decir, aunque era un tablero de ajedrez, no con 64 casillas, sino con un número infinito de casillas. Pero nosotros sabemos que las ciencias exactas, físicas y naturales son ciencias experimentales. Entonces, las teorías requieren de una comprobación experimental. Entonces, nosotros nos interesó saber qué ocurría cuando uno teórica y experimentalmente considera que el objeto periódico, no es infinito, sino que es finito, que hay un número finito de objetos en el tablero, un número finito de casillas. Entonces, mi tesis de maestría se enfocó en hacer ese análisis y encontramos en efecto que debido a que ese objeto periódico no es infinito, hay una degradación de las autoimágenes con ciertas características. Lo importante de este estudio en mi carrera, y en la carrera pues de las personas que quieren algún día trabajar en física o en ciencias exactas, físicas y naturales, es entender que una cosa es crear un modelo físico-matemático y otro asunto es una comprobación experimental de ese modelo teniendo en cuenta las limitaciones y las particularidades del mundo real, del mundo natural. Muy bien, doctor Barrera, y precisamente sobre su grupo de investigación, cuéntenos sobre las principales acciones de cooperación interinstitucional de su grupo y también sobre el perfil de sus coinvestigadores y sus estudiantes. Nuestro grupo se ha enriquecido con la cooperación internacional. Nuestro grupo tiene alrededor del mundo muchas conexiones y trabajamos activamente en cooperación científica. Nuestro principal cooperante es Argentina. Tenemos varias líneas de trabajo con la gente de Argentina, también en Estados Unidos, en Italia, en España principalmente. Tenemos varios investigadores viajan hacia Colombia, otros viajamos a esos países y producimos en conjunto, ¿cierto? En varias líneas de investigación, encriptación óptica, corrección de la presbicia, vórtices ópticos, orografía, muchos temas en general. Y nuestros contactos afuera básicamente fueron profesores nuestros. Los profesores que actualmente están en el grupo fueron alumnos de esos profesores que están actualmente afuera, son investigadores con mucha trayectoria, con las máximas categorías pues en sus respectivos países, pero ahora últimamente hemos tenido ya un contacto con investigadores más jóvenes, ¿cierto?, que tienen un alto perfil, estudiantes de doctorado pues a nivel del mundo. El grupo cuenta actualmente con 5 profesores con título de doctorado. Tenemos en el grupo estudiantes de pregrado, maestría y doctorado. Como te decía, con un fluido intercambio, ¿cierto?, con estos colaboradores a nivel internacional. Nosotros nos hemos basado básicamente en trabajos teóricos y experimentales, entonces por ahora no tenemos mucho contacto con la industria. Recién ahora, con el trabajo que he desarrollado en seguridad óptica, estoy ahora pendiente de una patente. Y en Medellín particularmente, en los últimos años se han creado algunas instituciones como Rutaen y Tecnova, que quieren hacer como el link entre la universidad, la empresa y el Estado, y promueven entonces
que estas investigaciones con potencial para ser aplicado, ¿cierto?, sean promovidas para que algunas empresas, por ejemplo, puedan financiar estas investigaciones y conduzcan, en el mejor de los casos, a una innovación. Entonces yo ahora estoy llevando acá unos procesos donde estamos mirando la factibilidad de este sistema de seguridad y hablando con algunas empresas a ver si pues, iniciamos una cooperación científica que en un futuro pueda conducir a algo aplicado. Realmente en este momento lo concreto son las contribuciones científicas y en el caso de la encriptación óptica está una patente en proceso. Eso es básicamente lo que venimos trabajando. Claro, y pues bien vale un minuto para que nos cuente específicamente sobre a qué innovación apunta este objeto de estudio que podría trascender en esa patente. Sí, en la literatura existen cientos de artículos y algunas patentes que muestran que usando óptica es viable proteger información. Lo que nosotros hicimos fueron básicamente dos cosas. La primera, debido a que estamos usando un montaje físico-óptico, había un problema bien conocido en la literatura y era que las imágenes que uno recuperaba usando los sistemas de encriptación óptico tenían un ruido. Eso era un problema desde el punto de vista práctico porque ningún usuario va a aceptar que envíe la información que se protege muy bien porque el sistema es óptico, pero la recupera con ruido. Supongo que tú mandas una imagen, la proteges, la encriptas y la recuperas, pero con ruido. Esa era una de las limitaciones grandes que tenía la encriptación óptica. Nosotros logramos, ¿cierto?, crear un sistema de encriptación óptico que permite proteger la información con toda la seguridad que ofrece la óptica y recuperarlo libre de ruido. Entonces ese fue nuestro principal aporte a la encriptación óptica. Este aporte se publicó en una revista internacional, luego fue publicado en una sección especial que son investigaciones destacadas de la revista Nature Photonics, que tuvo mucho revuelo, y en secciones especializadas de otras revistas. Ese fue nuestro principal aporte a la encriptación óptica, dado que desde el punto de vista práctico era la principal limitación en esta área. Eso fue en el 2013. Y otra de las grandes limitaciones que existía pues en la encriptación para que tuviera potencial práctico era que permitía proteger cierta cantidad de datos, una cantidad de datos limitada, pero de ahí para adelante no se podía porque había mucho ruido. Entonces nosotros además generamos unos procedimientos ópticos que permitían, además de procesar muchos datos, recuperarlos libres de ruido. Entonces básicamente, aunque tenemos muchas publicaciones en el área de tipo 35-40 publicaciones, los aportes principales fueron esos dos: procesar múltiples datos de manera segura por medio de la óptica y lograr un sistema que, además de proteger los datos con todas las posibilidades de la óptica, permite su recuperación libre de ruido. Ese ha sido como nuestro aporte importante y reconocido pues a nivel nacional e internacional. Muy bien, doctor Barrera. Ahora, y continuando con sus investigaciones, reseñe su tesis doctoral, que fue laureada en la Universidad de Antioquia hacia 2007 y que tiene el título Estudio y Desarrollo de Arquitecturas Alternativas. Muy buena pregunta. Sí, nosotros iniciamos, cuando decidí hacer mi doctorado en la Universidad de Antioquia, pensamos conservar la filosofía del grupo y es hacer un estudio que no fuera solo teórico, sino experimental, pensando un poco en el equipo que teníamos nosotros y nuestros colaboradores. En ese momento decidimos hacer encriptación óptica, eso fue en el 2004, porque además de ser posible hacer trabajo teórico experimental, era muy interesante y con mucho potencial. Entonces, básicamente en 2004 arrancamos el trabajo con la encriptación óptica. Resulta que aquí en el laboratorio, en ese momento, en la Universidad de Antioquia, no teníamos los equipos para hacer la parte experimental. Entonces yo viajé a Argentina a hacer la comprobación experimental de nuestros resultados teóricos. Y resulta que obtuvimos unos resultados muy interesantes, muy buenos, que pudimos publicar. Esos resultados muy buenos, muy interesantes, fueron reconocidos por la comunidad académica internacional, dieron lugar a muchas publicaciones y presentaciones en muchos eventos. Entonces, debido a la calidad de ese trabajo, obtuve la máxima distinción que se obtiene por un trabajo de doctorado, que es la distinción summa cum laude, que era la primera vez pues, que alguien la obtenía. Entonces eso fue algo muy satisfactorio, pensando que era un tema que nosotros arrancábamos de cero, que era un tema que habíamos leído pues y le dimos potencial, pero que nunca habíamos trabajado. Fue algo muy satisfactorio desde el punto de vista, como te digo, teórico experimental y por el reconocimiento pues que obtuvimos con ese trabajo. Perfil.
Doctor Barrera, ¿cómo se inicia su camino en la física? En el colegio siempre fui buen estudiante y particularmente muy bueno en matemáticas. Hasta 9º grado nosotros nunca vimos física en mi colegio ni química. En 10º pasé a otro colegio donde arrancamos a ver física y química. Lo bueno que tenía el colegio era que además de tener la parte teórica tenía laboratorios. Entonces para la experiencia que yo tenía, que era sin laboratorios, pasar a tener la parte de laboratorios fue algo muy fascinante. Fascinante, ¿por qué? Porque en el laboratorio se muestra que lo que uno hace teóricamente, lo que escribe en el papel, los cálculos que hace, tienen una comprobación experimental. La naturaleza se comporta como uno lo calcula, como el profesor en el tablero lo hace. Entonces fue algo que me fascinó mucho y particularmente tuve un profesor de física que con elementos sencillos se ingeniaba la forma de poder, ¿cierto?, comprobar experimentalmente lo que hacía teóricamente en la clase. Entonces yo me fasciné mucho por la química y la física, particularmente más por la física, y además cuando presenté los ICFES el mayor puntaje fue en física. Entonces todo eso llevó a que decidiera presentarme en la Universidad de Antioquia a la carrera de física. Yo me presenté a finalizar pues mi grado 11, pasé a física, pero resulta que tuve que prestar servicio militar en la policía. Eso fue en el año 94. Entonces la universidad me guardó el cupo, entonces ingresé realmente a estudiar física en la universidad ya en 1995. Y ahora cuéntenos específicamente cómo arranca su camino en la óptica. En la Universidad de Antioquia, los primeros 4 semestres más o menos, las materias que uno ve se comparten mucho con la gente de matemáticas. No ve materias de física, pero también ve muchas de matemáticas. Entonces los físicos ahí nos vemos un poco como que metidos en las dos áreas, física y matemáticas, ¿cierto? Algo muy teórico, poco laboratorio, y ya más adelante en la carrera empiezan ya a haber cursos selectivos y demás, y laboratorios más específicos. A la universidad llegó un profesor, Rodrigo Henao, que llegaba de Argentina a hacer su doctorado en óptica. Él inició a presentar electivas, yo empecé a ver las electivas en óptica, pero eran electivas más que todo teóricas, con algo de experimentos. Y me interesó, yo empecé a ver todas esas electivas y me metí pues a estudiar las electivas muy bien, muy contento, pero hubo algo particular y fue que ya en el curso de la carrera, que era el curso de óptica, el laboratorio de óptica, llegó un profesor polaco, Andrzej Kolojewski, y él iba a dictar los dos cursos, el curso teórico, el curso de óptica y el curso de laboratorio de óptica. Yo inicié el trabajo con él en el curso y en el laboratorio, y este profesor me recordaba mucho ese profesor de colegio, que hacía esos experimentos que te deslumbraban con cosas más o menos sencillas. Ahora no tan sencillas como en el colegio, pero eran cosas que te deslumbraban porque él permitía observar como un calculito en el papel. El cálculo en el tablero coincidía con lo que uno observaba en la naturaleza. Entonces yo empecé a trabajar ya con mucho más ahínco en la óptica, porque en ese momento de la carrera, 6º, 7º semestre, 8º, uno no está como muy definido, y pensé en trabajar ya en el área de óptica, y justo el profesor polaco me propuso que hiciera su tesis de pregrado con él. Yo obviamente acepté y finalmente hice no solo la tesis de pregrado, sino también la tesis de maestría, trabajando con él. Muy bien, profesor Barrera, muchísimas gracias por participar en Panorama de la Ciencia. No, es un honor que me hayan elegido. Hay gente con muchos más honores y más trayectoria que yo para estos programas de radio que usan un poco incentivar como el trabajo en las ciencias exactas, físicas y naturales. Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero, en la producción Edgar Huasca de UN Radio, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en el ámbito de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 190 miembros entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional.